Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos, Sustancia y Sombra. Y estamos en el capítulo 10. He titulado este capítulo De una vez y para siempre. Antes de comenzar, tengamos una oración. Padre Celestial, nos has dado tu palabra y toda la información que necesitamos para encontrar el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a internalizarla en el nombre de Jesús. Amén. Creo que el título lo dice todo sobre el capítulo 10, así que profundicemos en él. Quiero comenzar con una declaración de los patriarcas y profetas. Es un buen resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. El Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y las sombras se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente, visible, el que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor de Dios, que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas, son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Deuteronomio 6:4. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. El Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Creo que este es un resumen de todo el libro de Hebreos. Ya discutimos la declaración: el Señor nuestro Dios es un solo Señor, Elohim, donde Elohim está en plural. El sacrificio de Cristo una vez para siempre. Comencemos con el versículo 1 de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa es una declaración inicial bastante clara. La ley era una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. Era solo una sombra, no era la sustancia. Y por lo tanto esos sacrificios, sin importar cuán numerosos, importantes y típicos fueran, no eran el medio para quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo tiene la eficacia para hacer eso. Así que la pregunta es, ¿qué puede quitar el pecado? Ya hemos respondido eso, pero leámoslo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estás citando el Salmo 40, así que leamos el versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado.
Entonces, ¿qué significa realmente esta cita que Pablo está citando aquí del libro de Salmos? Bueno, esta palabra, mis oídos se han abierto, es koró, una raíz primitiva que significa cavar en sentido figurado, trazar en general, perforar o abrir, hacer abrir. Ahora, ¿qué significa perforar y hacer abrir? El versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que veamos lo que Wesley tiene que decir sobre estos versículos. Sacrificio. Estas y las siguientes palabras pueden, en un sentido incorrecto, pertenecer a la época de David, cuando Dios podría haber dicho que no se desearan ni se exigieran sacrificios legales comparativamente. Deseabas obediencia en lugar de sacrificio, pero en un sentido propio pertenecen solo a la persona y los tiempos del Mesías. Y por lo tanto, el sentido es que Dios no los deseó ni los requirió para la satisfacción de su propia justicia y la expiación del pecado de los hombres, que no podría hacerse con la sangre de toros o machos cabríos, sino solo por la sangre de Cristo, que fue tipificada por ellos, y que Cristo vino al mundo a derramar en cumplimiento de la voluntad de su Padre. Como sigue aquí, y luego cita los versículos 7 y 8. Así que aquí hay una predicción sobre el cese del sacrificio legal y la sustitución de uno mejor en lugar de ellos. Abrir, perforar. Me he dedicado a tu servicio perpetuo, y aquellos me aceptaron como tal, y significaron mucho al horadar mis orejas según la ley y la costumbre. En ese caso, Éxodo 21, 5 y 6, los 70 intérpretes judíos a quienes sigue el apóstol, Hebreos 10, 5, traducen estas palabras: un cuerpo has preparado para mí. Así que vayamos a esos versículos en Éxodo donde habla de la oreja siendo perforada. El versículo 1 del capítulo 21 dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, este es un rito asombroso que existía en los tiempos del Antiguo Testamento y tiene un significado muy, muy profundo. Así que si podemos resumir, 6 años servirá y al séptimo saldrá libre. Así que tal esclavo hebreo habría perdido su tierra y propiedad debido a la pobreza y las deudas, y habría sido comprado por aquel que lo redimió. Después de 6 años podría regresar a su vida anterior o podría elegir quedarse con su amo y servirle de acuerdo a la riqueza de su amo para siempre. Así que la pregunta es, ¿hay una verdad mayor incrustada en esta historia? Amo a mi amo, no me iré, le serviré para siempre, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está dentro de mi corazón. ¿No es este el clamor del nuevo pacto? No hay vida tan libre como la del esclavo de Jesús,
si la podemos resumir, la historia es en realidad un plan de salvación en miniatura y tiene muchos componentes hermosos. Si alguien estaba en la pobreza extrema y no podía sostener su vida, alguien podía redimirlo y podía servirle 6 años. Al séptimo tenía que dejarlo libre. Pero si se casaba durante esos 6 años y tenía descendencia, esposa e hijos, estos debían quedar con quien los había redimido. Tenía que salir solo. Pero si amaba a su amo, podía quedarse y sería parte de esa familia y le serviría según las reglas y regulaciones de los amos, pero no volvería a la pobreza y las deudas. Así que básicamente tenía redención eterna. Ahora, esto se divide en 2 partes. Cuando vemos la historia de Jesús, Jesús también se convirtió en un esclavo del Padre por la eternidad, porque él también amaba al Padre y se deleitaba en hacer su voluntad. Así que quería quedarse con el Padre. ¿El Padre le dio una novia? La respuesta es sí, le dio una novia. Y él amaba a esta novia, amaba a su esposa que el Padre le dio. Así que es un esclavo de justicia para siempre. Ahora, los 6 años y el séptimo año, si podemos movernos un poco, es por supuesto indicativo de los 6.000 años y los 1.000 años. Así que es el plan de redención que corre según la semana cósmica en la que creyeron todos los pioneros y el espíritu de profecía. Si continuamos con el Salmo 14, leemos el versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Por supuesto, esto es mesiánico, pero también se aplica a los que aceptan la verdad. No deben ocultar la justicia de Cristo en sus corazones. Deben declarar la fidelidad de su salvación. No deben ocultar la misericordia ni la verdad a la gran congregación, ni deben retener las tiernas misericordias. Así que esto se aplica a Cristo en primer lugar y en segundo lugar a sus seguidores. Si continuamos con Hebreos capítulo 10, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Así que el sistema de sacrificios era una sombra que apuntaba a Cristo. Cuando vino la sustancia, cuando se preparó un cuerpo para él, un cuerpo humano, cuando el Dios del universo se dignó a tomar la forma de la humanidad, es decir, cuando se quitó el sistema de sacrificios, porque se cumplió en un solo sacrificio, el sacrificio de una vez por todas, que fue el sacrificio de Jesucristo. Así que cuando el versículo 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, si se quita, ¿puede seguir vigente? Y obviamente la respuesta es no. Porque si se ha ido, no puede seguir vigente. Así que si alguien quiere restablecer el sistema de sacrificios, digamos en una situación del tercer templo, eso sería una negación absoluta de la sustancia. Sería un regreso a las sombras, porque la sombra ha sido quitada para establecer el segundo. El versículo 10 dice,
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Luego esta gran palabra, pero. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que a la luz de estos podemos decir misión cumplida. Podemos decir que no hay más necesidad de sacrificios. Creo que no se puede decir más claro de lo que se dice aquí en Hebreos capítulo 10. El versículo 13 dice: de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: un solo sacrificio ha consumido para siempre los tipos y los ha encarnado en la sustancia. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él. Es absolutamente claro que Pablo declaró enfáticamente que hubo un solo sacrificio. No más muertes, no se necesitan más sacrificios. Es el único sacrificio perfecto y culminante. Ahora vayamos a la Agencia Católica de Noticias y preguntémosle sobre el sacrificio de la misa. Esta es la lección 24 sobre el sacrificio de la misa. Pregunta: ¿qué es la misa? Respuesta: la misa es el sacrificio incruento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pregunta: ¿qué es un sacrificio? Respuesta: un sacrificio es la ofrenda de un objeto por un sacerdote a Dios solamente, y el consumo del mismo para reconocer que Él es el Creador y Señor de todas las cosas. Pregunta: ¿es la misa el mismo sacrificio que el ofrecido en la cruz? Respuesta: la misa es el mismo sacrificio que el de la cruz. Estoy absolutamente asombrado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es remotamente posible que las escrituras puedan estar tan alejadas de su significado que una institución pueda implementar nuevamente un sistema de sacrificios? Aunque no sea el sacrificio de un animal, tiene exactamente el mismo significado, es el mismo sacrificio que el de la cruz. Y aún más asombroso, ¿cómo pudo el mundo protestante tomar esto sobre sí e introducir el mismo sistema que en la confesión anglicana? Y aún más asombroso, ¿cómo puede el resto del mundo protestante asumir, siquiera participar en una celebración eucarística conjunta, sabiendo que están avergonzando a Cristo una y otra vez? Es absolutamente asombroso. Habiendo quitado lo viejo y establecido lo nuevo, vivimos en una dispensación del nuevo pacto. Y este pacto, como ya hemos discutido, es el pacto del yo. Entonces, ¿dónde está la jactancia a nuestro favor o de nuestro lado? Romanos capítulo 3, versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De nuevo, esto contradice directamente la declaración conjunta sobre la justificación, donde las obras son parte integral
del acuerdo. ¿Dónde está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que si nos gloriamos, gloriémonos en la incomparable belleza de nuestro Salvador, no en ningún mérito propio. Cristo en nosotros nos permite deleitarnos en su voluntad, servirle por amor, deleitarnos en hacer todas las cosas escritas en el rollo del libro de su voluntad. Así que cuando Jesús dijo, me deleito en hacer tu voluntad, un cuerpo que has preparado para mí, exactamente lo mismo se aplica a nosotros también. También deberíamos deleitarnos en hacer su voluntad en la carne. Así que si leemos de nuevo lo que dice sobre este pacto en Hebreos capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que nuevamente reitera en el versículo 18 que no hay más ofrenda por el pecado, porque con una sola ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre. Después de todo, esta no es sangre ordinaria, esta es la sangre del Redentor, del Creador. Isaías 51:7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Este es todo el objeto. La ley no ha sido eliminada, ha sido colocada en los corazones de los hombres. Pero es un nuevo pacto basado en lo que Dios puede hacer en nosotros y no en lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué significa esto acerca de la fe y la seguridad de la fe? Si estamos en Cristo, y los frutos mostrarán si estamos en Cristo o no, entonces tenemos seguridad por la fe. Así que la dispensación cristiana en Mateo 27:51 dice lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En otras palabras, se abrió este nuevo y asombroso camino, un acceso directo al trono de Dios. Por eso Hebreos 10:19 continúa: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdocio intermedio. Es absolutamente claro en la Biblia que el camino a Dios es a través de Cristo sin ningún mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, el hombre. Así que esta libertad, este nuevo y vivo camino, esta fe basada en promesas inmutables, conduce a las buenas obras y a la comunión del Redentor. Debe haber sido conmovida por el llamado de los primeros cristianos que se debatían entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Pueden imaginar lo difícil que era? Estaban tan inmersos en su ritualismo. El problema era que sus rituales estaban plagados de multitud de reglas y regulaciones adicionales, y hay unos que nunca fueron ordenados por Dios en su palabra. Se basan en la tradición y eran una carga que se les imponía a las personas. Tenían las reglas y regulaciones más extrañas. Por ejemplo, el día de reposo no se les permitía frotarse los ojos por la mañana al despertarse, porque eso se consideraba trabajo. Había tantas reglas y regulaciones que debían cumplir, y si las rompían o se descubría que les habían roto, estaban sujetos a severas penas, incluso azotes.
En ninguna parte de la palabra de Dios se encuentra nada de eso. Y la ley ceremonial que había sido ordenada por Dios y que se suponía que era un deleite y una alegría, se convirtió en una carga absoluta. Así que los primeros cristianos que tuvieron que descansar de estos rituales que habían sido obstaculizados por todas estas leyes adicionales, debieron haber encontrado un alivio por un lado y por otro lado un objeto de gran confusión. Ahora, un día hubo tanto alboroto sobre este tema en la iglesia primitiva, e incluso Pablo, quien afirmó categóricamente que la circuncisión no era nada y la incircuncisión no era nada más que la obediencia a Dios, era de suma importancia. Incluso él sucumbió a la presión de las personas que lo rodeaban e hizo circuncidar a sus compatriotas para cumplir los rituales. Debe haber sido un momento muy difícil. Entonces, ¿deberían continuar con la forma o seguir adelante con la sustancia? Esta era la cuestión. ¿Deberían regresar de la gloria al ritual o deberían proceder del ritual a la gloria? ¿Deberían entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero por un camino nuevo y vivo sin la intervención de un sacerdote sujeto a pasiones similares a las nuestras? Y más bien recurrir al gran sumo sacerdote en quien no hubo pecado y solo por quien tenemos acceso a Dios. Estos son los problemas. Y la mente humana ama ser consolada en una esfera que puede tocar y sentir y experimentar. Este camino nuevo y vivo era por fe y solo por fe. Y muchas personas luchan con eso, aman sus rituales. El ritual los hace sentir seguros. Es algo maravilloso si puedes creer que al realizar un acto en particular, ya sea una peregrinación o participar en la misa o lo que sea, se va a un confesionario, te libera de la carga. No, Dios quiere la ley en tu corazón. Él quiere una relación. Y eso significa que debes tener una relación personal con Él, una forma nueva y viva. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Es un paso de fe. Es muy triste que la gente no vaya más allá de sus maestros. En el sistema rabínico, lo que el rabino decía era ley. No te atrevas a pensar fuera de esta caja. Y lo experimenté yo mismo. Cuando estaba en Israel, estaba en una situación en la que varios de estos estudiantes rabínicos con sus vestimentas tradicionales se habían empobrecido tanto que incluso estaban dispuestos a venir y pedir una donación a un gentil como yo. Y estaba muy dispuesto a ayudarlos porque realmente parecían indigentes. Pero no quería hacerlo sin una pequeña conversación sobre la palabra de Dios. Así que dije, sí, los ayudaré, pero ¿podemos sentarnos y hablar un momento? Lo cual hicimos muy a regañadientes. Y hablamos sobre los problemas con Daniel, sobre todo lo que apunta al Mesías en la Biblia, y estaban absolutamente horrorizados, porque dijeron que no se puede estudiar las Escrituras con el propio entendimiento. Se debe seguir lo que dijeron los rabinos. Pero dije, ¿qué pasa si los rabinos se equivocan? No pueden equivocarse. Básicamente es una forma de infalibilidad. Y si puedes confiar en esta infalibilidad, te da una sensación de seguridad. Y lo mismo en el catolicismo. Hay alguien que infaliblemente decreta algo que es totalmente contrario a las Escrituras, pero como te da comodidad realizar el ritual que se ha proclamado, piensas que eso está perfectamente bien y es el camino a la salvación. No lo es. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe.
purificado nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos con agua pura. Así que mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No debemos vacilar. Mi pregunta es, ¿cuánto miedo nos da esta pequeña palabra de fe? ¿Cuán dispuestos estamos a apoyarnos en el brazo de la carne? Pero hay un camino nuevo y vivo. Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me encantaría añadir, ni la prudencia de tu prójimo, ni la prudencia de tu sacerdote, ni la prudencia de tu pastor, ni la prudencia de tu rabino, ni la prudencia de tu imán. Lee por ti mismo lo que dice la palabra de Dios e incorpóralo a tu vida. Acércate por la fe, aférrate por la esperanza y aférrate por el amor. Estas son las tres cosas que debemos hacer. Acércate por la fe, aférrate por la esperanza y aférrate por el amor. La fe y la confianza van de la mano. Tenemos que confiar para ratificar la fe. De lo contrario, no es fe. La fe intelectual no es suficiente. El versículo 22 pide nada menos que la plena certidumbre. ¿Cómo podemos obtenerla? Y la única respuesta a eso es por experiencia. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, lo que está diciendo es, venid y probad y ved si el Señor es bueno. Cuando Felipe encontró a Natanael, y él era muy escéptico en cuanto a si este Mesías puede salir algo bueno de Nazaret, dijo, ven y ve, ven y prueba, ven y echa un vistazo. Así que tenemos que acercarnos con fe, incluso si nuestra fe es muy pequeña. Y luego, una vez que desarrollamos la fe, podemos tener esperanza, porque la fe conduce a la esperanza. Pero la esperanza que no está basada en el amor no funcionará. Así que tenemos fe, esperanza y amor. Y las Escrituras nos dicen que al final, una vez que este mundo haya llegado a su cenit y pasemos al nuevo mundo, entonces solo quedará el amor. De hecho, si buscas la palabra fe y esperanza en un diccionario en el nuevo mundo, no la encontrarás, porque no necesitarás fe y no necesitarás esperanza, porque se ha cumplido. Pero el amor permanecerá para siempre. Así que si puedo resumir, diría que la fe ejercida conduce a la confianza. La confianza lleva a la esperanza. La esperanza lleva al amor. Esa es la secuencia. Y por lo tanto no podemos esperar que alguien que viene de un mundo ateo descubra de repente a Jesús en la Biblia y diga, bueno, me encanta esto, o amo a Jesús. No funciona así. Primero tienes que desarrollar fe, una fe basada en ¿qué? Basada en la verdad tal como está en las Escrituras. Así que en mi caso particular, cuando era ateo, fue la profecía la que me dijo que hay más en esta palabra de Dios que solo un montón de palabras unidas por algunos pueblos antiguos. No, había algo más que encendió una pequeña chispa de fe en que esta palabra podría ser verdad. Y luego, siguiendo y ejercitando realmente esa fe, descubrí que puedes confiar en este Dios, porque todo lo que había prometido realmente se hizo realidad. Y una vez que hayas aprendido esta confianza y camines juntos, eventualmente te llevará a una comprensión de la deidad con la que estás trabajando y te llevará al amor. Así que el más grande de ellos es el amor. El amor anhela dar. Si no puede dar, entonces se marchita. El amor no puede existir por sí mismo. Ese es otro punto muy interesante. Si el amor no puede existir por sí mismo, si Dios es amor, no puede existir por sí mismo.
Cuanto mayores sean las exigencias que se le impongan, más crecerá. Así que, armados con fe, esperanza y amor, podemos creer en las siguientes palabras. Deuteronomio 9:1. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Creemos eso? ¿Lo creyeron? Bueno, los dos creyeron, pero 10 no. Y si llegamos al fin de los tiempos y estamos en las mismas fronteras de Canaán a orillas del Jordán, antitípicamente hablando, podemos creerlo. Entonces la fe dice que podemos hacerlo porque confiamos en aquel que dijo que podemos hacerlo. ¿Qué dice la incredulidad? Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Tenemos miedo de los hombres de gran estatura que viven en el mundo hoy en día? Los grandes filántropos, los grandes líderes del mundo, los presidentes, los prelados, los papas de este mundo, tenemos miedo y decimos que mejor hacemos lo que dicen porque seguramente no podemos conquistarlos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, la teoría de la evolución. Cualquier teoría que exista, las teorías cósmicas, no podemos oponernos a ellas con nuestra simple palabra de Dios. Raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Las grandes túnicas blancas de estos días, los hombres brillantes que nos dirán exactamente lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que sea que inventen. ¿No tenemos un Dios en Israel que puede encargarse de estas cosas? Entonces la fe que no mira más allá de las circunstancias que nos rodean flaqueará. La fe debe basarse en las promesas de Dios que no pueden fallar, incluso si las circunstancias parecen amenazantes. Es el momento en que necesitamos a Caleb, Josué, para animar al pueblo a confiar y creer en la palabra de Dios. Es por eso que Hebreos capítulo 10 continúa con el tema. El versículo 24 dice, y consideraremos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es una tarea difícil que tenemos aquí. Así que debemos provocarnos unos a otros a las buenas obras. En otras palabras, alentar las buenas obras. Ayudar a las personas a unirse y determinar cuál es la voluntad de Dios y no una persona obligando a otra a hacer su voluntad o hacerla de la manera que él la hace, sino estudiando la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios en la ley y el testimonio establecen que algo debe hacerse, entonces juntos estudienlo e implementenlo. No porque yo lo dijo o quien sea que lo dijo, sino porque la palabra de Dios lo dijo. El siguiente es no dejando de congregarnos. A veces los hermanos pueden ser una experiencia extremadamente dolorosa, pero no dejen de congregarse porque necesitamos animarnos unos a otros. Sí, habrá un zarandeo que vendrá al pueblo de Dios, habrá una separación cuando la presión aumente,
Pero mientras todavía hay tiempo, exhortémonos unos a otros con argumentos poderosos, tratemos de convencer. ¿Y cuál es el mejor argumento que tenemos? La Biblia y el espíritu de profecía. Usen la ley y el testimonio. ¿Y qué debemos hacer? Debemos hacerlo cada vez más a medida que ven el día que se acerca. No dejen de predicar el mensaje por dentro y por fuera. Luego vienen unos cuantos versículos aterradores. Por eso he escrito aquí que la siguiente denuncia aterradora que ha infundido miedo en los corazones de muchas almas tímidas, cuando se sacan de contexto, estos versículos son de hecho aterradores, pero deben entenderse a la luz del tema del libro de Hebreos, que es el de la sombra versus la sustancia. Pablo aquí no está tratando con pecados de debilidad o desesperación, sino con el rechazo de la sustancia por causa de la sombra, que es un asunto muy serio. No subestimemos esto. Él está contrastando la ley de Moisés con el nuevo pacto. Rechazar a Cristo como la sustancia de las sombras y llamar a la sustancia una maldición es cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Eso es muy peligroso. Cuando los judíos en el tiempo de Cristo dijeron que estaba haciendo sus milagros por el poder de Belcebú, estaban bailando en esta cornisa. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Debemos ser muy cuidadosos con nuestra estimación de la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que ese es un versículo muy aterrador si lo tomas por sí mismo, porque eso significa básicamente que si voluntariamente haces algo malo, incluso en un ataque de ira, por ejemplo, o en un ataque de desesperación, no hay más sacrificio por ti, que estás perdido. Puedes leerlo así. Pero tenemos que tomarlo en el contexto del gran tema del libro de Hebreos: sustancia versus sombra. Si sabes que algo es verdad y lo rechazas voluntariamente y dices que es del diablo, allí es cuando estás en gran peligro. Así que continuemos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otro lugar, Pablo dijo: si descuidamos una salvación tan grande, si la dejamos de lado por nada, entonces estamos en peligro. Y luego lo compara, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No quiero sonar duro, pero es obvio por lo que hemos estudiado hasta ahora, que sistemas religiosos enteros han hecho precisamente esto. Los individuos dentro de las organizaciones pueden ser felizmente inconscientes de lo que están siguiendo, pero si son confrontados con la verdad, tendrán que separarse de estos sistemas, porque estos sistemas han hecho exactamente eso, contando la sangre del pacto sin efecto. Y es por eso que la Biblia llama a algunos de esos sistemas Babilonia. Sal de ella, pueblo mío. Si te das cuenta de que tu sistema no está en armonía con esta enseñanza de la Biblia, tienes que separarte de ellos. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Así que el verso 30 dice: pues conocemos al que dijo:
Mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es una advertencia muy seria que tenemos con la palabra de Dios. Pero como la leemos en el contexto, se trata del panorama más amplio de rechazar a Jesucristo, dejándolo de lado por nada y aferrándose a una sustancia. Así que los primeros cristianos fueron probados duramente por su fe. Los fuegos de la persecución rugieron, muchos estaban divididos entre la libertad del nuevo y el vivo camino y las costumbres del judaísmo. Hoy nos enfrentamos a situaciones muy similares y las palabras dichas en los siguientes versículos se aplican igualmente a nosotros. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es un hecho que una vez que abracéis la verdad en su plenitud, seréis perseguidos. Seréis perseguidos por los mismos sistemas, los sistemas religiosos a los que pertenecen. Serán perseguidos dentro del círculo familiar. Serán perseguidos dentro del círculo nacional más amplio y serán perseguidos en el gran conglomerado religioso que se ha establecido en el mundo exterior. Porque va contra la corriente decir que solo hay un camino a la salvación y la ley y el testimonio nos dicen cuál es ese camino. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esa es una declaración muy interesante de Pablo. Tan pronto como tomes la decisión de seguir a Cristo absolutamente para convertirlo en el camino, la verdad y la vida, para volver a esta armonía con su voluntad, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Una vez que hayas comprendido ese concepto y hayas permitido que Dios escriba su ley en tu corazón, entonces te convertirás en oprobio y hazme reír. Y la gente dirá que has perdido la cabeza y serás afligido. Y luego cuando te separes del sistema donde comenzaste a darte cuenta de estas verdades y te conviertas en compañero de los que han sufrido antes que tú, entonces realmente comienza la persecución. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En otras palabras, creyeron a Pablo, se separaron y se convirtieron en parte del mundo cristiano. Tuvieron simpatía por Pablo, quien estaba encarcelado. Esta es una analogía muy importante. Él estaba encarcelado. Él era el que estaba siendo afligido, pero simpatizaron con él y se separaron de sus antiguos hermanos. Y luego dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Las recompensas son literalmente de otro mundo. Así que si puedo resumir, darle la espalda al camino nuevo y vivo y volver a los rituales de los sacerdocios terrenales, sacrificios y rituales, es seguir el camino de Caín. Las religiones del mundo quieren seguir un camino sin Cristo hacia la ciudad celestial, una ruta terrenal de sostenibilidad. Eso es lo que nos están diciendo. Quieren salvar el planeta y crear una utopía aquí en este mundo. Los judíos quieren su templo y sus sacrificios. Los cristianos quieren sus sacerdotes y altares y liturgias y cantos y bailes hipnóticos alrededor del becerro de oro. Pero Cristo quiere el corazón y la mente permanezcan en las promesas de Dios. Puede sonar algo duro, pero esa es la realidad en el mundo exterior. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Ahora, esto era parte de su tema. Abraham anhelaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero él no recibió esa promesa. Recibió otras promesas en el mismo sentido. El hijo de su promesa nació en su vejez, pero nunca recibió esa promesa de esa ciudad, ese reposo en el que quería entrar. Pero necesitamos paciencia, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Dónde está nuestra esperanza? La esperanza está en una tierra reconstruida. ¿Estamos esperando a QAnon para arreglar las cosas o estamos esperando el regreso de Jesucristo, sabiendo que este planeta está en sus agonías? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará a mi alma. Esa es la esencia de la cuestión. No puedo ir de la sustancia una vez que la he abrazado y volver a la sombra. Versículo 39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué tema tan tremendo! Debemos abrazar esta verdad y aferrarnos a ella porque es la única esperanza. Así que veamos una estructura quiástica dentro de este capítulo 10, porque estamos viendo una en cada capítulo, y veamos cómo se descompone. Tiene una A, B, C y BA con asteriscos, en otras palabras. Hay un sándwich, nuevamente, de un mensaje particular. Hebreos 10:38. Ahora el justo por la fe vivirá. La antítesis es Hebreos 10:39. Pero de los que creen para preservación del alma. Así que si crees, eso significa que tienes fe. Las dos A externas tratan sobre la fe y creer en Dios. B, pero si algún hombre se retracta, B con un asterisco, versículo 39. A, pero no somos los que se retractan para perdición. Y entonces la sustancia en el medio, mi alma no tendrá placer en él. Así que necesitamos fe. No debemos retroceder a la perdición porque Dios no tendrá placer en nosotros si lo hacemos. Aférrense a la palabra de Dios y sigan al pastor a donde quiera os guíe. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que solo un poco, ese poco de tiempo son 2000 años y están a punto de terminar. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque tienen comunión con Él. Tienen acceso directo al trono de Dios, al propiciatorio, al hilasterio de la propiciación. ¿Por qué? Porque vive, no está muerto, no es parte de un sacrificio diario, ni es constantemente sacrificado de la misma manera que fue sacrificado en la cruz. No, por un solo sacrificio, Él ha hecho perfecto para siempre. Y porque vive, si creemos en Él, viviremos también. Oremos para que tengamos la fe de sustancia y no andemos en la sombra. Oremos. Padre Celestial, gracias porque hay un camino nuevo y vivo, y gracias porque ese camino está vivo y nos representa ante el Padre. Gracias porque tenemos una palabra segura de profecía que también nos dice que los problemas y los dolores de este mundo pronto llegarán a su fin. Y si nos aferramos a Él, entonces Él se aferrará a nosotros y nos salvará. Gracias por estas promesas. En el nombre de Jesús. Amén.